Oramos un cachito antes. Padre, yo te pido en esta noche que tu presencia esté en medio nuestro, que vos puedas estar obrando, que puedas permitirme transmitir las cosas que vos has puesto en nuestro corazón, que vos las fijes, Padre, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y podamos comprender un poco más acerca de adorarte, acerca de alabarte, acerca de las cosas que a vos te gustan y hacia dónde nos querés dirigir en este tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver un poco hoy las modalidades literarias. Si buscamos en Colosenses 3:16 o Efesios 5, del 19 al 20, vamos a encontrar que Pablo llama e incita a la iglesia a adorar con himnos, con salmos y con canciones espirituales. Y bueno, estos días, esta clase vamos a estar viendo un poquito de cada uno, ¿sí? Los salmos, lo que primero nos ponemos a pensar es que son ese compendio, ¿no?, de canciones que podemos encontrar en el libro homónimo. Los himnos, por lo general, uno lo lleva a pensar en esas canciones de tendencia anglosajona, ¿no? Capaz más presentes en los himnarios de las iglesias bautistas, ¿no? Y las canciones espirituales se asocian, que no quiere decir que sea exclusivo ni nada, con el concepto de corito, esas frases cortitas, capaz que usan cantantes como Barrientos, como Marcos Witt, donde con una frase corta que la iglesia empieza a repetir, que empieza a proclamar, se mueve un poco el Espíritu Santo. Bueno, hoy vamos a ver los salmos. Vamos a adorar un poco con los salmos. Y para tener en cuenta, vamos a ver un poquito la contextualización literaria, ¿sí? Porque es un salmo, primero que nada, ¿no? Como les decía, lo primero que pensamos es en esas canciones del libro de Salmos. Pero salmo es una palabra griega, ¿no?, que viene de ese idioma, que significa una poesía acompañada de instrumentos de cuerda, ¿no? Y ese instrumento de cuerda básicamente era el salterio, por eso el libro antes se llamaba Salterio. Y bueno, resulta que son poesías, ¿no? Poesías armadas con particularidades específicas, ¿no? Y yo les puse acá, por ejemplo, la experiencia del poeta. Si nos ponemos a estudiar el libro de Salmos, que lo hemos hecho alguna vez, se van a dar cuenta que las composiciones están muy marcadas por las cosas que les pasan al que escribe, no solo David, sino hay muchos otros salmos que no son de su autoría, pero por lo general están dentro de un contexto, la realidad de vida que vive ese escritor y que también se alterna con verdades divinas o proféticas que les inspiraba el Espíritu Santo, ¿no? Pero lo que quiero yo recalcar o que hagamos énfasis es esto de que se escribieron dentro de un contexto, ¿no? Dentro de un tiempo, dentro de una situación específica, donde el Espíritu Santo hacía cosas particulares para ese tiempo, ¿no? Y uno puede pensar, Pablo, cuando le decía canten con salmos, con himnos, con salmos, solamente con los salmos ya escritos, ¿podemos escribir nuevos salmos? Todos estos músicos que ahora a veces se dicen salmistas, ¿son salmistas o no? ¿No? Entonces, algo para reflexionar es, ¿no tenemos nosotros un contexto también ahora actual? La semana pasada reflexionábamos acerca de las influencias de otros ministerios, ¿no? Y yo ahora les pregunto, de las canciones que nosotros cantamos o de la música que escuchamos, ¿no? Piensen ustedes en la música así cristiana que escuchen. ¿Cuántos de esos cantantes, intérpretes, artistas son argentinos? ¿Alguno me puede decir algún argentino? No cuenta Brunet porque era brasilero. Piensa. ¿Vieron que no era tan fácil? Ahora no recuerdo. Piedras Vivas, que era un grupo que me acuerdo de argentino, Rescate también. Bien. ¿O no? ¿De qué te reís? Pero ¿Piedras Rescate no Vivas? hacemos canciones en la iglesia. Iba a decir Son muy litúrgicas las de Rescate.
Estoy ayornada, ¿viste? Muy bien. Pero solistas hay, solistas argentinos. Solistas hay, está Cristian Castero, Sebastián Golucio, son artistas argentinos. Pero vieron que no es tan fácil. La mayoría de las canciones que hacemos vienen de un contexto de otras realidades, ¿no? Capaz de mover como Hillsong, anglosajonas, ¿no? O mexicanas, supongamos el tema de Barrientos, de Marcos Witt, ¿no? Y la realidad es que acá en Latinoamérica tenemos un contexto bastante diferente a lo que es el resto del mundo, ¿no? Y podemos ver la necesidad de autores, de escritores que hay para que escriban en base a lo que nos está pasando a nosotros ahora, ¿no? Creo que es algo muy interesante de ver, de reflexionar y el que le quepa, ¿no? esta inquietud, también tomarla para que pueda escribir, ¿no? Conforme a la situación sociocultural que podamos estar viviendo. Música y excelencia, ¿no? Ustedes imagínense, ¿no? Estos salmos, que si los analizamos, tienen una riqueza literaria impresionante. Y uno no se imagina que esa riqueza literaria pudiera haber sido acompañada, ¿no? Como decíamos la definición de salmo, que se acompañaba con instrumentos, de una manera precaria, ¿no? Sí. Vieron que cuando arrancan los salmos, muchas veces arriba tienen palabras medias raras, ¿no? Como Nejinot, Sheminit, ¿no? Muchas, si bien no hay una interpretación literal, ¿no? Algunas todavía se están analizando, muchas se refieren al acompañamiento, ¿no? Que tenía que ser con instrumentos de cuerda o de viento, que tenía que ser con voces masculinas o con varias voces femeninas, ¿no? Entonces, eso nos llama a que había una excelencia, había una formación profesional, ¿no? Y cuando pensamos en formación profesional, tiene que haber una formación profesional para darle a Dios una adoración excelente. Nuestro Dios es un Dios excelente y debe ser adorado de manera excelente desde lo musical, ¿no? Y entonces cuando uno piensa en esa profesionalización, ¿no? Ahí anoté algunas cositas que un tal Trull y un Carter, ¿no? Ponían y me parecían interesantes de ver cuando uno busca esa excelencia, ¿no? Aquel músico, aquel adorador, ¿no? Que quiere adorar a través de la música, dice que tiene que tener una educación, ¿no? Uno tiene que tener una educación musical porque si pretende ejecutar un instrumento o usar su voz, ¿no? De una manera excelente, tiene que comprender, ¿sí? Que necesita formación. Necesita formación y entender que esa formación en realidad no termina nunca, ¿no? Porque uno tiene que seguir buscando perfeccionarse cada vez más, teniendo siempre en vista que adoramos a Dios, no que no lo hacemos simplemente porque nos guste, ¿no? Alguien que quiere profesionalizarse tiene que tener competencia. Esa competencia es el desarrollo de esos dones, de esas habilidades, ¿no? Porque en algunos Dios puso dones particulares. Vos decís, chao, qué linda voz que tiene esta persona. O, ¿cómo toca? Qué fácil que se le hace, ¿no? Y esa competencia es el desarrollo de esos dones, ¿sí? Con práctica, con experiencia, ¿no? Tiene que ser uno muy disciplinado a la hora de querer ser músico. Otra cosa es la autonomía, y eso es algo que destaco, ¿no? de nuestra pastora o del pastor en su momento, que nos delegaba esa responsabilidad, esa toma de decisiones muchas veces en la elección de las canciones, en el mover de esos tiempos de administración, que es vital para el músico, ¿no? Para que no simplemente sea alguien que se le diga, haz esto, haz esto, haz esto, ¿no? La actitud de servicio, eso es lo que nos diferencia de los músicos seculares, ¿no? Del profesional secular, que va por una remuneración o lo que fuera, el adorador, ¿no? Que adora a Dios tiene que tener, tiene que considerarse un servidor de la comunidad, ¿no? De esa comunidad a la que pertenece, porque es un servicio que le estamos dando también a nuestros hermanos, ¿no? De brindarles ese contexto musical donde como iglesia podamos adorar a Dios. La dedicación es otra cosa importante, ¿no? A veces uno quiere estar en el ministerio de alabanza o lo que fuera,
y no tiene tiempo de dedicarle 15 minutos por día, ni siquiera a practicar con su instrumento, ¿no? Y hay veces que pasa. Y por último, la ética, ¿no? La ética en que debemos recordar que somos cristianos es mucho más importante que la estética, ¿no? Yo puedo ser un enorme músico, pero si con mi forma de vida no lo acompaño, y ahí ya no estaría funcionando la cosa. Otra cosa interesante, ¿no? Es algo que escuché hace un tiempo, ¿no? Que decía, bueno, ahora en el nuevo pacto todos son levitas, porque todos podemos adorar a Dios y a través de Jesús, pero hay que tomarlo entre comillas, ¿no? Todos tenemos esa posibilidad, pero si aspiramos, ¿no? Y si quizá portamos el título de sí, yo soy levita, ¿no? Los levitas eran tremendos adoradores, ¿no? Había 4.000 levitas señalados para adorar a Dios, ¿no? Dice Primera de Crónicas. 288 cantantes, ¿no? Imagínense qué sería eso sin una profesionalización, ¿no? Hubiese sido un desastre si no estaban bien organizados, ¿no? Y por otro lado, no olvidarse, ¿no? De que adoramos a Dios, ¿no? Dios se merece lo mejor, no lo que nos sobra. No músicos de último momento, o improvisados, o para salir del paso. No tenemos que invertir como ministerio, como iglesia, en darle nuestra mejor alabanza a nuestro Dios, ¿no? Poesía y creatividad es otro apartado que está muy interesante, ¿no? Es la rima. La rima, nosotros estamos acostumbrados a una rima de carácter occidental, de rimar las últimas palabras. Me vienen a la mente cuando lo mandaban a Coco a hacer rimas, ¿no? Y si uno busca las rimas en los salmos, no va a encontrar ese tipo de rimas, ¿no? La rima castellana. Supongamos, ¿no? Hay un versículo que dice, porque el Señor cuida el camino de los justos, ¿no? Y te dicen, bueno, rimalo. Dale, Nidia, tenés que rimar y el camino de los justos. Y bueno, entonces el que sigue al Señor no se va a llevar un susto. Y no, ese no es el contexto de los salmos, ¿no? En cambio, si no, usan mucho el paralelismo. Ese paralelismo de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, es el de los justos que te decía recién. Dice, porque el Señor cuida el camino de los justos, más la senda de los malos lleva a la perdición, ¿no? Fíjense que es un paralelismo antitético, ¿no? Que por un lado está lo que le va a pasar a los justos y lo que le va a pasar a los malos. Eso lo encuentran mucho en los salmos. También el paralelismo conceptual, ¿no? La repetición de una idea, como los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Ven que hay, ¿no? un paralelo. También un paralelismo sintético, ¿no? En que la segunda declaración añade, explica algo más que la primera. Por ejemplo, en el Salmo 19 dice, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Hay una declaración. Y el siguiente dice, el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos, ¿no? Va agregando cosas. También está el paralelismo culminativo, ¿no? Una idea completa va agregando y va desarrollando una conclusión final, ¿no? Es como progresivo. Repite la idea, ¿no? Con palabras del verso anterior, por ejemplo. El Señor está cerca de los que lo invocan, de quienes lo invocan de verdad. ¿Ven que no tiene nada que ver con la rima castellana? Es rima de ideas. Y así de la misma manera usan también acrósticos. ¿Saben lo que es un acróstico? Es formar, ¿no? Con la primera letra una palabra y van desarrollando ideas. Bueno, muchos de los salmos, ¿no? La primera letra de cada verso se corresponde, ¿no? a una característica de Dios, ¿no? Ese tipo, ¿ven? La excelencia que tiene la creación del salmo es, de manera literaria, una de las cosas más ricas que hay. La importancia del texto, ¿no? El contenido, el significado. Algo muy peculiar es que ellos
escribían los salmos y después se le agregaba un ritmo. Es decir, el ritmo, la música, estaba al servicio de la poesía. A veces aquellos que componemos, lo más fácil es agarrar la guitarra, un piano, lo que fuera, buscar una melodía y ir desarrollando la letra, ¿no? Pero no, ellos lo hacían al revés. Creo que tiene quizás un peso más grande, ¿no? Porque la idea es lo más importante y la música está al servicio, ¿no?, de esa idea. Y en cuanto a los usos, como hablábamos en los primeros, en la primera clase, ¿no?, los judíos no simplemente usaban la música para lo litúrgico, para la adoración, ¿no? Lo usaban en casamientos. Fíjense si buscan en el libro de Cantares, hay varios versículos donde se mencionan canciones, en los velatorios, ¿no? Recuerdan cuando Jesús resucita a la niña, él llega y están los que lloran y los que entonan, los que estaban tocando flautas, ¿no?, instrumentos en el velorio. Lo podemos ver en las guerras. ¿Se acuerdan que mencionábamos la clase pasada cuando se conquistó Jericó, ¿no? También eran acompañados, y eso no era algo litúrgico, no era algo del culto, ¿no? Pero nosotros vamos a usar estas canciones, no lo que estamos aplicando, sí, para la adoración en nuestros cultos. Y algo que no quería dejar de tocar, ¿no?, para ir cerrando ya el tema, es el contexto de lo musical. Yo les voy a hacer una pregunta ahora, lo van a tener que pensar, ¿no? ¿Se acuerdan la canción esta Despacito? Levanten la mano que se acuerda de Despacito. Bueno, podríamos hacer una adoración en la iglesia con la melodía de Despacito. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? ¿No? Levanten la mano. Johnny dice sí, Cristina dice que no. El resto no me habilitó el video. Está peleada la cosa. Bueno, qué cosa, ¿no? Yo les voy a... A mí lo Les pongo otra situación problemática, ¿no? A ver, en una habitación de un hotel hay un cristiano con su teléfono celular en la noche, solo, y está compartiendo algunos versículos con sus amigos, con su familia, ¿no? Y está utilizando internet, ¿no?, para compartir la palabra. Y en la otra habitación hay otro hombre usando el internet, usando su teléfono, pero mirando pornografía, ¿no? ¿Le podemos echar la culpa a los teléfonos? No. No. ¿Le podemos echar la culpa a internet? No. No, tampoco, ¿no? Entonces, la culpa es de la persona, ¿no? Ahora, yo les decía esto de Despacito, ¿no? ¿Cuántos conocen a Lutero? Lutero, el padre de la Reforma, ¿no? Somos Reforma protestante. Bueno, él hizo un montón de himnos. Por ejemplo, hay uno que se llama Castillo Fuerte. Castillo Fuerte tiene la melodía de una canción que cantaban las prostitutas de esa época. Él tomaba melodías que el pueblo podía reconocer, ¿no?, que estaban como acostumbrados, y las plagaba de contenidos, ¿no?, espirituales que el Señor le inspiraba a través del Espíritu Santo. De hecho, si uno ve los encabezados de los salmos, en muchos casos también va a encontrar, ¿no? Por ejemplo, en Salmo 45 dice, sígase la tonada de los lirios. Y hay muchos estudiosos que dicen y afirman, ¿no?, que los lirios o la paloma eran melodías, ¿no?, que el pueblo hebreo tenía en ese entonces reconocida, ¿no? Entonces le ponían esa música y volcaban toda esa riqueza literaria, ¿no?, que escriben en los salmos, pero le agregaban esta música, ¿no?, para que a la persona le llegue. A lo que vamos de vuelta, cuando yo decía, ¿no?, que a nosotros nos tiene que identificar nuestra música, nos tiene que mover. Hoy cuando arrancábamos, Cristina me decía, yo siento tal cosa o el Señor no me revela. Bueno, vieron que a veces los olores nos traen memoria, o palabras, o un cuento, o
sensaciones, ¿no? Bueno, si logramos, ¿no?, que a través de la música podamos llegar a los corazones de la persona y esa persona pueda acercarse a Dios, ¿no?, la melodía es irrelevante. La música es creación de Dios, ¿no? Entonces la música, no existe algo como música cristiana o no cristiana o satánica. Es la persona la que va a utilizar la música. Cristina. Sí, no, yo no me referí solamente a esa canción que vos dijiste, ¿cómo se llama? Que no recuerdo el nombre. ¿La de Lutero? Sí. A cualquier canción que sea de un autor, porque sería plagio, ¿sí? O sea, la melodía vos la podés crear, ¿no? No me referí, dije no porque tiene un autor y es el creador de esa melodía. A eso me refería. No sé si es correcto lo que digo. No, pero está bien. O sea, tomar una melodía. Dejando de lado no el tema del plagio, de lo que fuera. Si fuéramos un poco más estrictos, nosotros deberíamos pagar derechos de autor de todas las canciones de otras personas que estamos haciendo, ¿no? Sí. De la misma manera que es un debate, si yo tomo la letra de un salmo y le pongo música, ¿la puedo registrar como propia? Si la letra ya está en la Biblia. Pero sin embargo, si no la registro, la puede usar otra. Bueno, hay temas que no son blanco o negro, ¿no? Pero a lo que voy es, pongamos en contexto el hecho de la música. Y esa música es muy pegadiza, o sea, Tal ponerle un cual. salmo. Les cuento una Música. experiencia personal, ¿no? Y ya voy terminando porque le dejo el espacio a Nide. Yo era partidario, ¿no?, de no usar estos ritmos o melodías del mundo, por así llamarlo, ¿no? Pero un día venía en el auto, ¿no?, y el Señor me traía pensamientos. Yo sentía que era parte de Dios. Me decía, y si con una letra, ¿no?, basada en la Biblia, con principios y verdades de la fe cristiana, una persona la escucha con la melodía despacito, Brumal, y esa persona se transforma. ¿Quién soy yo para decir si esa música era del mundo o no? ¿No? Como cuando a Pedro le dice, no llames inmundo algo que yo he redimido. ¿No? La música, es creación de Dios. Lo que pueden o no hacerla para bien o para mal, somos las personas, ¿no? Entonces, música cristiana, no, es música interpretada por un cristiano, por alguien que tiene a Cristo en su corazón, mediante la cual Dios puede usar para transformar vidas. Entonces, que adoremos con una cumbia o que adoremos con el heavy metal va a llegar con un rap, puede llegar a muchos más lugares, ¿no? Tenemos que dejar ese decir, bueno, esta música es simplemente la que se puede adorar a Dios, solamente con este ritmo. No, y esto, bueno, es una discusión de años, de lo que fuera, pero tengamos en cuenta eso, la música es creación de Dios. Amén. Aprendamos a usarla, ¿no?, para santificarlo y para adorarlo a Él. Amén. Amén. Así que bueno, hasta ahí con los salmos y le voy a dar la palabra a mi señora esposa que está aquí al lado. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hola. Bien. ¿Están pilas? ¿Están atentos? Sí. Sí, bueno, me alegro mucho. Hoy vamos a hablar en este curso de adoración, de la importancia de la comunidad. ¿Se acuerdan que yo les adelanté ya que en este curso y en este tiempo íbamos a hablar mucho acerca de la iglesia, acerca de la adoración en la iglesia y de la importancia de la comunidad? Así que hoy espero que no se me haga muy largo. Si se hace muy largo, lo voy a hacer en 2 clases para que no sea tan pesado. Así que si ustedes ven que algo no entienden o que necesitan que descansemos, me avisan, ¿sí? Con confianza. Lo primero que quiero contarles es una historia. ¿Les gustan las historias? Sí. Bueno, esta historia es una historia que tiene que ver con un pueblo que se llama Roseto. Y la historia se llama El misterio de Roseto. Roseto es un pueblito, una comunidad italiana en Pensilvania, Estados Unidos, ¿sí? Y
a fines del siglo XIX, hubo un sociólogo que se puso a estudiar este pueblo, porque lo que tenía de característico de este pueblito era que su salud era muy buena. Y había gente en esa comunidad que vivía más de 100 años, cantidad de gente que vivía más de 100 años, entonces eso llamaba mucho la atención a los sociólogos, a investigadores de la salud. Y bueno, este señor, el doctor Wolf, se puso a investigar. Y se puso a investigar y lo primero que quiso ver era su situación cardiovascular, ¿sí? Lo comparó con otros habitantes de Estados Unidos, y en ese momento Estados Unidos, una de las enfermedades que más muerte causaba eran los infartos. Entonces él se puso a investigar, bueno, a ver qué pasaba en Roseto. Y resulta que no había ningún ciudadano de ese pueblo que hubiese tenido infartos, a no ser que fuera mayor de 70 años. Entonces, bueno, él empezó a investigar y dijo, bueno, voy a empezar a ver qué causa, qué cuestiones pueden hacer que tengan tan buena salud. Y lo primero que pensó fue en sus hábitos alimenticios, ¿no? Él empezó a ver, bueno, a ver qué comían y los empezó a comparar con gente de otra, o sea, esta era una colonia, entonces, a ver cómo sería, eran inmigrantes, perdón. Entonces, al ser inmigrantes, él fue a investigar a Italia, al lugar de procedencia, para ver si comían lo mismo, y no, en ese lugar de procedencia el alimento era muy grasoso, no tenía nada que ver con la comida, porque ellos eran italianos y lo más que comían eran fideos, pastas, pizzas, todo estaba basado en una alimentación bastante, era poco saludable y no eran de hacer mucho ejercicio tampoco, así que por ese lado no era. Después dijo, bueno, voy a ver, ¿no? Si tiene que ver con factores climáticos. Entonces empezó a comparar en los pueblos de la región y los mismos habitantes de esos pueblos que estaban bajo las mismas condiciones climáticas que los rosetinos, tenían mayor índice de muerte que ellos, o sea que tampoco pasaba por el clima. Y fue así que él dijo, bueno, voy a hacerme parte de ese pueblo y voy a ver qué es lo que sucede que ellos tienen tanta buena salud. Y este señor Wolf escribió lo siguiente, dice, recuerdo la primera vez que estuve en Roseto y vi las comidas familiares de 3 generaciones, todas las panaderías, la gente que paseaba por la calle, que se sentaba a charlar en los pórticos, los telares de blusas donde las mujeres trabajaban durante el día, mientras los hombres sacaban pizarra de las canteras, era algo mágico. Dice que Roseto tenía 3 generaciones viviendo bajo el mismo techo, y el respeto que infundían a los viejos patriarcas era impresionante. Dice que también contó que había 22 organizaciones cívicas y que en donde no había más de 2.000 habitantes, o sea que había muchas organizaciones cívicas de deportes, cultura, etc. Y reparó en algo distintivo, que era el igualitarismo en la comunidad. Según la creencia convencional, la longevidad dependía de los genes y de las decisiones personales de cada individuo adoptara, ¿no? Pero en ese mismo momento, en ese pueblo, se empezó a gestar lo que era la salud en términos comunitarios. Como que fue el punto de partida para que se pusieran a pensar los sociólogos y los investigadores por qué asociar la salud con la comunidad. Miren qué interesante, ¿no? Y yo, bueno, ¿no? Una de las reflexiones que podemos sacar de esto dice, ¿no? Que a veces hay un científico, un filósofo, perdón, que dice, ¿no? Que el único que no percibe, dice, que no percibe el agua ni recapacita sobre ella porque vive inmerso en ese elemento es el pez. Para el pez, el agua es parte de su naturaleza y solo cuando es extraído de ella registra que hay algo más del líquido, otro ambiente,
en el que otros seres viven y respiran, ¿no? ¿A qué apunto con esta frase del pez? A que podamos salir, ¿no?, de nuestro ámbito, que es un ámbito muy individualista, porque la comunidad es así, la sociedad es así, y podamos entender que debemos salir de estas peceras individualistas para poder ver a otros, ¿no? Que somos hijos, que somos padres, pero que también nosotros podamos entender que tenemos una iglesia, ¿no? Y a partir de esta pequeña historia es que vamos a leer un pasaje, y ahí vamos a arrancar, ¿sí?, con la clase. Está en Lucas 6, 12 al 18. Dice: por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Esto está en Lucas 6, 12, 13, y bueno, es una versión diferente a la Reina Valera. Dios habla hoy, creo que es. ¿Sí? Y de este texto vamos a entender 3 cosas que vamos a ir desarrollando de a poquito. Si no llegamos, queda para la semana que viene. ¿Qué dice, no? Que en este mismo pasaje hay 3 momentos que vivió Jesús en el día, ¿sí? El primer momento en un día de Jesús es la intimidad y la búsqueda de Dios. Y dice, por la noche, ¿vieron? Dice, él fue al cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. ¿Sí? Este es el primer pasito que dio. Y vamos a entender una cosa con respecto a esto, la intimidad con Dios. Lo vamos a apuntar siempre hacia la comunidad, ¿sí? Por eso es que ahora vamos a leer 4 pasajes, ¿sí? Vamos a leer muchos pasajes hoy. Yo se los voy leyendo para que sea más rapidito, pero anótenlo y después lo vuelven a leer tranquilos, ¿sí? El primero está en 1 Corintios 7, 17. Dice así, esta es la NTV, la versión: cada uno debe seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias, decía Pablo. El segundo pasaje está en Gálatas 1:10. Dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. En Mateo 6:33, también de la NTV, todos son de la NTV estos que leo ahora. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Y por último, Mateo 6:34 dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Sí? ¿Y a qué apuntan todos estos pasajes? A volver a la fuente de inspiración para servir a Cristo. Este punto de intimidad y búsqueda de Dios tiene que ver con el hecho de que podamos revisar nuestro corazón y fijarnos que muchas veces cometemos el error de pensar que tenemos que agradar a los demás, y todo lo que hacemos es pensar en eso sin darnos cuenta. Es como que vamos a la iglesia y creemos que estamos sirviendo a Dios, pero en realidad estamos queriendo agradar a las personas, agradarnos a nosotros mismos, o tenemos motivaciones que no están acorde a lo que Dios nos está pidiendo en ese momento. Hay gente que es muy responsable y está buenísimo, y son muy activas, pero necesitamos hoy entender que eso es bueno, pero que necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos ponga en el lugar correcto y que nos lleve a hacer su voluntad en el momento correcto también, ¿no?
Dice, es que a veces hay exigencias que no tienen que ver con lo que Dios nos llamó a hacer, ¿no? Entonces, poder revisar en este día si lo que el ritmo de vida que estás llevando, ¿no? Las horas del día parecen que vuelan, ¿no? Nos levantamos temprano algunos y tenemos todo el día ya como planeado, como estructurado, con cosas y responsabilidades que hay que hacer. Pero, ¿no? Como que siempre llegar a tiempo es una preocupación, ¿no? Que se van acumulando esas preocupaciones y así es difícil detenernos, ¿no? Es difícil detenernos y realmente buscar a Dios, ¿no? Yo ahora no recuerdo bien quién decía, un famoso predicador decía que, creo que fue Lutero, ¿no? Que si él tenía muchas actividades que hacer en el día, más temprano se levantaba para buscar a Dios, ¿no? Entonces, wow, qué responsabilidad, ¿no? Entonces, detengámonos a pensar que si estamos sintiendo lo mismo que sentíamos cuando recién empezábamos, ¿no? Cuando recién empezábamos a servir a Dios, cuando recién empezábamos a conocerlo, ese primer amor, esas ganas, ese deseo de hacer las cosas. Muchas veces la rutina y la falta de ese tiempo de intimidad con Dios que nos despierta y nos activa hacen que caigamos en la rutina, ¿sí? Así que eso para reflexionar, ¿no? Dice, ¿se ha vuelto una rutina servir a Dios en la iglesia, en el ministerio? ¿Se ha vuelto una rutina? ¿No? ¿Y qué podemos implementar para cambiar eso? ¿Qué cosas activas podemos hacer conscientes para que esa falta de entusiasmo termine y podamos reactivar esa esencia que es la guía del Espíritu Santo, que es la pasión que pone el Espíritu Santo, la alegría de servirlo y de servir a los demás, ¿no? Bueno, ese es el punto 1. Vamos bien, vamos bien. El punto número 2. Formación y comunidad, ¿no? Dice, por la mañana, ¿no? El pasaje dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Vieron? Entonces dice que el segundo punto es formación y comunidad. Y al respecto les quiero comentar, quiero que leamos un pasaje que está muy cortito, que está en Eclesiastés 4:10. ¿Sí? Eclesiastés dice, ay del solo. Así de sencillo, ay del solo, nada más. Porque ¿quién lo levantará si se cae? Ajá, exactamente, ¿no? ¿Qué pasará? Y en Eclesiastés 4:12 dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente, ¿no? Y no, esto es para que podamos reflexionar. Si después pueden leer Eclesiastés 4 completo, se van a encontrar con la historia de un hombre muy próspero, ¿sí? Lo tenía todo, pero se dio cuenta de que no tenía a quién dejarle todas las cosas que él había acumulado, sus riquezas. Y no, en este tiempo y en esta sociedad en la que vivimos hay muchas personas que se sienten solas. Que incluso nosotros mismos podemos sentirnos solos dentro de una iglesia, o dentro de una familia, o dentro de una comunidad, ¿no? Entonces, yo les quiero hacer ver 2 cosas, que reflexionemos en 2 cosas. Primero, que la soledad no es ni una emoción ni un sentimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que uno decide creer. Porque podemos estar rodeados de gente y entonces decimos estoy solo y no es correcto, estoy rodeada de gente.
¿no? Entonces, es una apreciación de un sentimiento, que yo digo, porque un sentimiento es algo que se expresa. Yo siento enojo, yo siento, pero sentir soledad es contradictoria a la frase, por el ejemplo que les di anteriormente, ¿no? Entonces, la esencia para quebrar la soledad está en uno mismo, radica en uno mismo y radica en la esencia de dar, de darse, de tener frutos para dar a los demás, de romper barreras en el corazón que impiden que la comunidad entre a mi mundo emocional. A veces es por temor, a veces es por, bueno, a veces no, es así, son por heridas, por cuestiones no resueltas. Entonces, Dios hoy nos quiere llevar a entender que en la intimidad con Dios necesitamos resolver el tema de la soledad. Saber que empezamos a dar sin temor. Hay un pastor y director de alabanza que dice, amar es correr el riesgo de entregarle tu corazón a una persona y que te lo devuelva porque no lo quiere, ¿no? Pero esa es la esencia del amor para Dios, ¿no? Un amor sin condición. Y el riesgo del amor vale la pena y quebranta la soledad. Entonces, cuando nosotros estamos sintiéndonos solos, entendamos que es una decisión, que es algo que nosotros estamos decidiendo creer, ¿sí? Y por otro lado, hay del solo, también podemos decir, pero también hay del mal acompañado, ¿no? Porque hay personas que están, sí, rodeadas de gente, pero pueden ser gente que, no sé, se me ocurre, ¿no? Los muchachos de la esquina. Cuando estudiaba había una teoría que se llamaba los corner boys, ¿sí? Los chicos de la esquina, y había toda una teoría que los maldecía diciendo que esos chicos nunca iban a llegar a ningún lado, ¿no? Gente que está rodeada de alcohol, de vicios, de drogas, mujeres que se juntan y la pasan bien, pero a costa de criticar, a costa de chusmear. Y dice la palabra que la crítica y la murmuración nacieron en el corazón de Satanás. Así que no solo hay del solo, sino también hay del mal acompañado. Pero también tenemos este versículo, ¿no? En Eclesiastés 4:12 que dice que tenemos, ¿no? Que uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente, ¿no? Entonces, si deseamos construir una vida irrompible, debemos tejer esa cuerda de 3 hilos. La primera cuerda sos vos, ¿no? Sos vos, soy yo. La segunda, tu relación íntima con Dios. Y la tercera, una fuerte pertenencia a tu familia espiritual, ¿no? A la iglesia, ¿sí? Esta es la segunda, el segundo punto, que era formación y comunidad, ¿sí? ¿Y están cansados? ¿Quieren que dejemos la tercera para la próxima o lo doy ahora cortito? A ver, póngame manito los que quieren ahora. Seguí, Nidia, seguí. Bueno, bueno. El tercer punto es ministerio a otros. Vamos a hablar de el ministerio, ¿no? Obviamente que esto estamos hablando del ministerio de alabanza, pero realmente necesitamos entenderlo para cualquier ministerio que anheles, en el que ya estés o que vos estuviste, ¿no? Podemos aplicarlo. Entonces, vamos ahí. Vamos a leer un pasaje que está en Isaías 40, 4 y 5. Dice así: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece,
y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Miren qué pasaje interesante. ¿Saben qué? Cuando vieron que nosotros dijimos, el punto número 3 es ministerio a otros, ¿sí? Esa palabra ministerio, ¿saben qué significa? Si nosotros, ¿cómo? Ministerio dice que viene de la raíz minus, que significa menor, miniatura, menos, ¿no? Entonces, qué sorprendente, ¿no? Porque quiere decir que el ministro es un menor, un sirviente, ¿sí? Es alguien que sirve, que es el menor, como dice la palabra, ¿no? Aquel que quiera ser el mayor será el que sirva a los demás, ¿no? Entonces, el ministerio es el lugar para desarrollar los talentos que Dios nos ha dado, ¿sí? Es el lugar donde podemos servir a Dios y servir a los demás. Donde nos relacionamos con Dios también, ¿no? Si pensamos en el ministerio de esta forma, como un canal de relaciones, entendemos que si fallamos en nuestras relaciones íntimas, nuestras relaciones interpersonales, también hay una falla con Dios, ¿sí? Entonces, muchas veces ¿no? Hay personas que son intachables en su relación con Dios, pero dice que fallan en su relación con los demás. Y ahí hay, como hablábamos la primera clase, como una incoherencia. Necesitamos ser coherentes, ¿no? No podemos decir, con Dios está todo bien, pero con las personas no. Hay mucha gente que se aparta de la iglesia y dice, no, yo con Dios está todo bien, pero con la iglesia no. Y en realidad, entonces no está todo bien con Dios. Esa es la realidad, lo dice la palabra, ¿no? Vamos a entender esta frase que dice, todo valle sea alzado, ¿no? Y dice, definitivamente los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y ir contra ese principio normalmente, ¿qué nos trae? Problemas, ¿no? Entonces, uno de los principios con los que debemos caminar es saber que Dios levanta a cada persona en el tiempo que Dios quiere, ¿no? Entonces, entendamos eso, ¿no? Si anhelás un ministerio, o capaz te pasó, ¿no? Anhelabas tanto algo y no, es en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, Él dice, va a levantar el que los valles van a ser alzados. ¿Sí? En Mateo 6 leemos, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que estás en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Entonces entendamos que necesitamos buscar a Dios en lo secreto, que hay, no podemos saltarnos los pasos que están en el primer pasaje que leí, ¿no? Es intimidad con Dios, es formación y comunidad, y después ministerio. Entonces, primero es la intimidad con Dios. Después Dios nos lleva a ser parte de una comunidad. Hay del solo, decía Salomón, pero hay una iglesia que está esperando a los solos, ¿no? Hay personas, nosotros estamos esperando a los solos. Y dice también, ¿no?, que Él nos prepara para el ministerio, nos llama, nos va a levantar en el momento correcto, ¿no? Tenés que saber que no es necesario autopromocionarte, ¿sí? Para ser levantado por Dios, no. Él se va a encargar de hacerlo con el fin de usarte. No tomes atajos, dice. Deja que Dios te levante cuando sea el tiempo, ¿no? Y hay un profesor que nos decía una frase muy interesante que decía, ¿no? Los talentos, los dones que tenés son para que otros los descubran. No hace falta que vos te promociones, no hace falta que vos hagas cháchara para llamar la atención, sino deja que solitos tus compañeros de iglesia, tus hermanos de la iglesia van a ir
van a ir descubriendo esos dones y talentos y Dios en su momento te va a recompensar y te va a levantar. Amén. Después dice, bájese todo monte y collado, ¿no? Y fíjense lo que decía Alberto Motesi, dice, cuanto más alto subes, más debes humillarte, ¿no? Cuanto más responsabilidad tenés, más tenés que humillarte delante de Dios, ¿no? Y qué difícil humillarse. Es difícil porque va en contra de la naturaleza humana. Nuestro ser se resiste a humillarse, ¿no? Pero dice que el que se humilla será exaltado, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay que humillarse? Todos los días, diariamente, ¿sí? Muchas veces construimos una imagen, una reputación, pero Jesús conoce nuestro corazón y nuestras motivaciones. Nos pide que seamos como él, mansos y humildes de corazón. Y la humildad no es poner cara de bueno y que la gente te diga qué humilde que sos, sino que la humildad tiene que ver con pensar de vos mismo con cordura, con mesura, ¿no? No creértela, ni tampoco sentir que sos un tacho de basura o el último, ¿viste? No, sino pensar de vos mismo como te ve Dios, ¿no? Por eso siempre es tan importante la intimidad con Dios, ¿no? La humildad consiste en callar nuestras virtudes, bueno, como decía recién, y permitir a los demás descubrirlas, ¿sí? Vamos a la otra frase que dice, y lo torcido se enderece. Bien, hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer con respecto a esto, ¿no? Dice, ¿por qué hago lo que hago? ¿No? Cuando vas a la iglesia y servís en lo que estés sirviendo a Dios en la iglesia o sea cualquier cosa, o sea, desde acomodar las sillas o en tu casa mismo con tu familia, con tu esposo o con tus hijos o con tus hermanos o yendo a trabajar, ¿por qué haces lo que haces? ¿No? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿No? Entonces, entender que la revisión de las motivaciones es algo que debemos tener constantemente, ¿no? Actitudes, motivaciones es algo que no debemos torcer, ¿sí? Lo que Dios quiere hacer, no debemos torcer lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿sí? Entonces, si estás en un activismo, necesitas como parar y decir, y revisar como cada cosita que estás haciendo, y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo lo otro, no? Y preguntarte si es Dios el que te llamó a hacer eso, o bueno, o fueron otras motivaciones, ¿sí? Estas, y acá vamos a hablar de algo que es fuerte, pero que es necesario, ¿sí? Dice, algunos ejemplos de malas actitudes, ¿sí? Que debemos como revisar. La primera, y esto tiene que ver porque en cuidarnos, y si amamos a nuestra iglesia, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y la mejor manera de cuidar al otro es a veces teniendo buenas actitudes, ¿no? Una de esas malas actitudes es la competencia, ¿sí? La competencia muchas veces entre nosotros, consciente o inconscientemente, ¿sí? Surge una competencia, ¿sí? Sí, y empezamos a ver, bueno, es ilógica porque vos decís, bueno, es mi hermano en Cristo, pero como que surge a ver quién puede llegar a más adelante, quién puede hacer mejor las cosas. Entonces, la competencia no es sana en ninguna relación, ¿sí? En las relaciones interpersonales no tiene que haber competitividad. Y esa es una actitud que debemos revisar, ¿no? Cada persona, todos nosotros tenemos dones y talentos que Dios nos dio. Entonces, eso tenemos que entenderlo y valorarlo en el otro y poder ver al otro, como dice la palabra, mayor a uno mismo. Es difícil porque nuestra naturaleza también es competitiva, pero, ¿no? Pero no es imposible para Dios.
porque nuestra meta es adorar a Dios. Entonces, con buenas actitudes voy a adorar a Dios. Otra de las actitudes que debemos revisar es los celos y las envidias, ¿sí? Se pueden acordar de Caín y Abel, es tan viejo como, ¿no? Como esa historia en donde Caín no pudo hacerle caso a Dios. Dios le habló, le advirtió, ¿no? Hubo ese tiempo con Dios en donde Dios quería esa relación con Caín, pero él decidió dar lugar a los celos y a la envidia y terminó matando a su hermano. Así de fuertes son los celos y las envidias, ¿sí? Los celos y las envidias generan en nosotros estar a la defensiva, hacer las cosas humanamente y no buscando a Dios, sino queriendo ser mejor que el otro, ¿sí? ¿Cuántas oportunidades se pierden por no aceptar que Dios usa a otros también? No solo a mí, también al otro, ¿sí? Tenemos como equipo que aprender a alegrarnos cuando los demás son reconocidos y les va bien, ¿sí? Debemos dejar los celos para convertirnos en personas generosas, ¿no? Hay una pregunta que yo habré dicho en alguna ocasión que dice, ¿qué es más fácil? ¿Alegrarse con el que ríe o estar triste con el que llora? Y todos, quizás la primera respuesta rápida sea, no, es más fácil llorar con el que llora, consolarlo. No, ¿saben que no? Es más difícil alegrarse con el que, del que le está yendo bien. Es más difícil porque trae celos, trae envidia. Aquellos que están de buen ánimo, aquellos que pareciera que todo le va bien, uno dice, oh, ¿por qué? ¿Qué hace? ¿Cuál es la receta? ¿Por qué a mí no me pasa? Y ahí empiezan los celos y las envidias. Entonces, revisemos nuestro corazoncito, ¿sí? Y tercero, la crítica y la murmuración. ¿Mm? Estas dos actitudes nacieron de un mismo padre, recién hace un ratito lo dije, del diablo. No podés permitir, ¿sí?, que lo que haces para Dios se contamine con estas dos actitudes, con crítica y con murmuración, ¿sí? Estas son armas que son muy útiles para el diablo. Entonces, Dios las aborrece. Lo único que generan estas actitudes es división. Y si ponemos a pensar qué es división, dice que es dos visiones. Entonces, si oramos por la unidad de la iglesia, si oramos por una unidad espiritual, si oramos para que, ¿no?, poder tener un corazón como el que agrada a Dios, necesitamos desechar estas actitudes del corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos adorar a Dios no solo individualmente, sino también en comunidad y como iglesia de Jesucristo. Después dice, y lo áspero se allane, ¿sí? Dice que, bueno, esto lo hablamos también un poquito en la clase anterior, que a medida que vamos creciendo, Dios va trabajando en nuestras imperfecciones y en nuestro carácter, ¿sí? Entonces, Dios nos va a confrontar con nuestra propia naturaleza. Cuando hablamos y decimos, esto es difícil porque es la naturaleza carnal y es la vieja vida y todo, el viejo hombre, decimos, bueno, Dios nos va a confrontar con esa persona y nos va a decir, bueno, a ver, ¿qué clase de persona querés ser? ¿Qué clase de hermano en Cristo querés ser? Y vamos a tomar decisiones, ¿sí? Y hay un problema cuando esas imperfecciones comienzan, dice, a afectar a otros, ¿sí? Porque no podemos tener como excusa que, bueno, es mi carácter, ¿no? Cuando las personas que están a nuestro lado son parte del proceso de Dios, tenemos que entender que así como Dios usa situaciones para moldear nuestro carácter, también usa personas para moldear nuestro carácter, ¿no? Entonces, entendamos que cuando nosotros entendemos esto, ¿no?, que las personas que nos rodean son usadas por Dios y utilizadas, también utiliza Dios las situaciones difíciles para moldear nuestro carácter.
Nosotros tenemos que decidir permitirle a Dios y decidir continuar ese proceso de formación, ¿sí? Porque a veces las situaciones que vivimos con personas dentro de la iglesia o mismo pueden ser situaciones difíciles que nos hieren, nosotros debemos decidir, Señor, yo quiero continuar este proceso por más que duela, ¿no? Por más que yo sé que pedir perdón me va a costar, por más que ¿no? Que hay situaciones que uno quiere evitar, ¿no? Confrontar a alguien, decirle, mira, esto que hiciste no me gusta. Bueno, Dios dice que debemos valorar esas situaciones y decidir atravesar ese proceso, ¿no? Y entender que los desiertos no son para mal, sino que mismo Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Entonces, no intentemos salir de los procesos de Dios, ¿sí? Dice, ¿querés ser usado grandemente por Dios? Deberás pasar por ese proceso. Dios va a sacar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿sí? Va a convertir nuestras debilidades en fortaleza. Te va a confrontar con tus propias imperfecciones y te va a sostener cuando sientas deseo de abandonarlo todo. Y te dará fuerzas renovadas para seguir adelante. Te mostrará el camino por donde debes andar en momentos de indecisión y Dios estará contigo aunque sientas que se ha ido de vacaciones. Vieron que en situaciones difíciles a veces pasamos, ¿y dónde está Dios? Señor, hablame, no te escucho, no te siento, no siento tu presencia. Es complicada esas situaciones difíciles, ¿sí? Y para terminar, ya termino. Dice, la gloria de Jehová se va a manifestar, termina el pasaje, ¿no? Entonces dice, lo que debe perseguir toda iglesia es la gloria de Dios. Toda comunidad, al adorar a Dios, todo lo que buscamos, como cada uno de los que estamos escuchando acá, de los miembros de la iglesia, es la gloria de Dios. Y en la medida que entendamos algunos principios importantes, como los que mencionamos anteriormente, la gloria de Dios se va a manifestar cada vez más. El versículo 6 de Isaías 40 dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo, ¿sí? La gloria de Dios viene y opaca nuestra gloria humana, nuestra religiosidad, ¿sí? O sea que todo lo que hemos hecho, nuestras fuerzas, todo lo que hemos hecho por costumbre, Dios lo opaca con su gloria, lo opaca con su espíritu. Así que bueno, acá terminamos para que quede ahí, ¿sí? Intimidad.